Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Antes de comenzar, quería pedirles si nos pueden escribir, si nos ven bien, nos escuchan bien y también, por favor, díganos desde dónde nos están viendo. Nos encanta compartir con todos ustedes y nos encanta, digamos, entre comillas, ver sus sonrientes rostros por este medio, porque infelizmente no los vemos, pero sí los imaginamos. Así que es una alegría compartir con todos ustedes en este día y sobre todo un tema de vital importancia. ¿Por qué es de vital importancia? No quiero adelantarme aquí al hermano que va a dar la charla, pero depende de nuestra felicidad de este tema. Así que bueno, con ustedes nada más y nada menos, algo que es poco usual, por lo menos para mí, tengo mucho de no participar en una charla con él y me encantan, el hermano Sebastián Cadavid. Salve María, hermano. Salve María, hermano Juan Andrés, y a todos los que nos están acompañando. Una verdadera alegría estar aquí con todos ustedes, cumpliendo de una forma la voluntad de Dios y de los superiores, porque bueno, todos saben que nos van turnando las charlas y me tocó a mí en esta semana, y era una charla que hace bastante tiempo quería darles, un tema que quería compartir en el canal, que era el tema de la uniformidad con la voluntad de Dios. Es un tema súper importante para nuestra vida espiritual, porque si los santos fueron santos y fueron felices en esta vida, es porque ellos fueron uniformes con la voluntad de Dios. No solo se conformaron con la voluntad de Dios, porque conformarse es, bueno, Dios me manda esto, yo lo acepto, pues me conformo, es como una especie de bueno, ni modo. No, uniformidad es más allá, eso lo vamos a explicar más adelante. Pero es un tema que tenemos que entender mucho y tenemos que aprender bastante para que nuestra vida espiritual dé un paso más. Así que, si al hermano Juan Andrés le parece, a todos ustedes les parece, vamos a comenzar rezando, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé la gracia de entender y aprovechar el tema del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sé si se escuchan los vecinos que están arreglando la casa, pero están haciendo algunos ruidos, no importa. Me imagino que vamos bien, confianza es la voluntad de Dios, hay que aceptarla de la mejor forma posible. Bueno, hermano Juan Andrés, aquí yo en la primera diapositiva puse el título de la charla, que es Uniformidad con la voluntad de Dios, y es basada en un librito muy pequeño, pero que es una verdadera joya, que es este libro de San Alfonso María de Ligorio, justamente se llama así, Uniformidad con la voluntad de Dios. Entonces yo le decía eso al inicio, cuando las cosas en la vida pues van bien, es muy fácil uno estar conforme, uno estar agradecido con Dios, alabar a Dios, decir gracias Dios por todo lo que me mandas, pero cuando las cosas no van tan bien, no es tan sencillo. Uno a veces empieza a renegar, empieza a quejarse y cuesta de una u otra forma pues aceptar esa voluntad de Dios, pero más que aceptar, como decíamos, estar unido a esa voluntad de Dios. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. Dios es quien gobierna todas las cosas en el mundo. Nada ocurre fuera del dominio de Él. Dios no es que sea el causante del mal, Dios no causa el mal, ¿no? Pero Dios permite el mal. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, Él puede todo y Dios permite todo lo que ocurre. Los males físicos y a veces también los males espirituales en nuestra vida. Males físicos me refiero, por ejemplo, en el mundo, un terremoto, una epidemia, y los males espirituales, males que nos ocurren a cada uno. Dios es Dios y Él tiene el poder de permitir esos males. No es que, como digo, Él los causa, los crea, pero Él los permite. Entonces vamos a tener esto en la cabeza. Dios tiene el poder de impedir todos los males, y Él puede permitir todo. Puede evitar las guerras, puede evitar las enfermedades, porque Él es omnipotente, puede hacerlo todo, puede evitarlo todo. Y las cosas ocurren porque Dios las hace o porque Dios las deja de hacer. No existe una tercera opción.
O sea, o Dios hace las cosas o Dios deja que se hagan las cosas. No es que existe, no, y mismo así Dios no quería o Dios no permitió y los humanos se las ingeniaron y las permitieron. No, no existe eso. O Dios permitió o Dios hizo las cosas. Dios puede y podría evitar todos los males, pero a veces no los evita y los permite. ¿Por qué? ¿Será que Dios es malo? Todo lo contrario. Cuando uno va a rezar el credo, uno lo primero que dice es: creo en Dios Padre Todopoderoso. Uno no dice creo en Dios Todopoderoso, uno dice creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque uno está reconociendo a Dios como un Dios bueno, más que un Dios bueno, como la bondad. O sea, Dios, todo lo que hace es bueno, todo es bondad. Y uno tiene que meterse en la cabeza que si Dios permite algunos de estos males, es para sacar bienes mayores. Si Dios permite algún mal en nuestra vida, es porque quiere sacar un bien mayor. Ejemplo, si Dios permite que un niño de 5 años sufra una meningitis, una enfermedad gravísima. Una meningitis, ¿cómo se cura? Tienen que hacer primero un examen por el cual a un niño le tienen que inyectar una aguja gigante, le perforan con la aguja la columna y le sacan un líquido y ese líquido lo llevan a un estudio y ahí ven qué tratamiento se hace. Los papás del niño, cuando lo llevan al médico y el médico le dice hay que hacer ese tratamiento, si los papás son buenos van a decir claro doctor, hágale eso. Aunque el niño no entienda por qué sus papás permiten que le hagan ese mal, entre comillas, el niño no entiende. Más adelante, cuando sea mayor, va a entender que sus papás lo que querían era salvarle la vida y por eso permitieron ese aparente mal que era perforarle la columna vertebral con una aguja y sacarle ese líquido. Es un aparente mal, del cual va a salir un bien, que es la curación de su salud. Y así es que funciona Dios. Dios a veces permite que pasen males en nuestra vida, como que agujas que entran en nuestra columna, pero sabiendo que de esas agujas que entran en nuestra columna vertebral, en nuestra alma, en nuestra vida, Dios va a sacar más adelante bienes. Entonces, esto es un principio que nunca podemos sacarnos de la cabeza. Si Dios permite un mal, es porque Él más adelante va a sacar un bien. ¿Está claro? Cuando ustedes educan a sus hijos, ustedes a veces les prohíben cosas, ¿no? Su hijo viene y le pide, papá, cómprame la PlayStation 8. Y ustedes ven que su hijo va mal en el colegio, es desobediente, responde mal en casa, hace lo que le da la gana. Usted, por quedar bien con su hijo, no le va a comprar también la PlayStation 8. Usted a veces tiene que negarle cosas a su hijo. ¿Para qué? Para que él entienda que negándole esas cosas él tiene que portarse mejor, tiene que hacer cosas mejores. Por más que su hijo en ese momento piense, mi papá qué malo es, mi papá qué papá enojón, qué papá maldadoso, qué papá tacaño. Y muchas veces nos pasa eso con Dios. Nosotros a veces le pedimos a Dios cosas que nosotros pensamos que nos convienen y que Dios nos tiene que dar, y a veces Dios no nos las da y nosotros pensamos que Dios tan malo porque no nos da lo que le estamos pidiendo. Y nosotros que a veces le negamos cosas a nuestros hijos, porque nosotros sabemos educar a nuestros hijos, porque si nosotros le diésemos a nuestros hijos todo lo que ellos nos piden, seríamos unos malos padres. Si nosotros no fuésemos capaces de decirle a nuestros hijos que no, seríamos unos malos padres, seríamos unos sinvergüenzas, porque nuestros hijos se perderían. Queremos nosotros enseñarle a Dios cómo tiene que comportarse con nosotros. Queremos decirle a Dios, Dios, lo que yo te pida me lo tienes que conceder inmediatamente, porque yo soy el que sé hacer las cosas y tú no sabes. Es una locura, es una burricie pensar eso. Así como nosotros sabemos educar a nuestros hijos, Dios sabe educarnos, a veces mandándonos cosas aparentemente malas o a veces dándonos o no dándonos las cosas que le pedimos. Así que esto es lo que más o menos vamos a ir desarrollando en la charla del día de hoy. Es una introducción un poco larga, pero nos va a ayudar a entender cómo Dios actúa en nuestras vidas
y como nosotros, si de verdad queremos llegar al cielo, queremos ser santos, queremos estar unidos a Dios, porque la mayor plenitud de santidad que existe es estar unido a Dios, es estar unido principalmente en su voluntad, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Nuestra Señora, como lo hicieron los santos. Así que vamos avanzando. ¿Le parece, hermano Juan Andrés? Claro que sí. Bueno, entonces primero, conformidad o uniformidad. Ya habíamos explicado esto al inicio, pero vamos a leerlo aquí para que quede claro el concepto. Uniformidad es el estado de armonía y equilibrio que se alcanza al alinear nuestra voluntad con la de Dios. Cuando yo alineo mi voluntad con la voluntad de Dios, hay una armonía y hay un equilibrio, armonía completa. Cuando hay uniformes iguales, por ejemplo en los heraldos, cuando todos tienen el hábito impecable, uniforme, perfecto, usted ve que hay una armonía. Cuando hay uno que en vez de ponerse el hábito se pone, no sé, una chaqueta Adidas en medio de la formación, ahí no hay una uniformidad, no hay una armonía. Hay un tipo que está haciendo, es como dicen en Colombia, es una mosca en leche, un tipo que completamente distona. Así es nuestra voluntad con la voluntad de Dios, tiene que estar completamente en armonía, uniforme, no puede distonar, tiene que ser idéntica a la voluntad de Dios. Los santos alinearon su voluntad a la de Dios. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo solo quiero aquello que Él quiera. Esto es muy importante. Yo solo puedo querer aquello que Dios quiera. Él sabe más y Él sabe lo que a mí me conviene. Dios sabe lo que a mí me conviene. Dios ve el pasado, el presente y sobre todo Él ve el futuro. Él sabe que dándome tal cosa me va a hacer bien en la vida espiritual. Él sabe que negándome tal pedido me va a hacer bien en la vida espiritual. Y cuando nosotros hacemos nuestra oración es muy importante agradecerle a Dios por las cosas que nos concede y también agradecerle a Dios por las cosas que no nos concede. ¿Alguna vez alguien pidió o agradeció por eso? Dios mío, yo te agradezco porque no me concediste lo que te pedí. Uno a veces va y pide y pide y pide y pide y Dios no le concede. Agradézcale a Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios le esté librando de algún mal camino, que usted con su visión humana está pidiendo y piensa que es lo mejor para usted. Un trabajo, por ejemplo. Dios, dame ese trabajo que yo tanto quiero. Y quién sabe qué amistades pésimas va a encontrar usted en ese trabajo y va a arruinar su matrimonio, va a alejarlo de sus hijos, va a perder su alma sobre todo, y Dios no se lo da. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá, Dios ve la salvación de su alma, Dios no ve simplemente el aumento de salario que usted quiere. Entonces también eso es muy importante, agradecer a Dios por lo que no nos da a veces, es súper importante y tenerlo en cuenta. Hermano Sebastián, no sé si me permite sí, claro. Interrumpirle. Dígame. Sabe que también, bueno, yo creo que este ya sería un paso más, pero varios santos incluso le agradecían a Dios, por así decir, las desgracias, claro, las cosas malas que Dios les enviaba. Que en el fondo sabemos que para nuestros ojos son malas, pero que si Dios las permitió, son buenas, ¿no? El caso de Santa Bernardita, por ejemplo, uno lee su testamento espiritual y es de uno hacer un examen de conciencia, porque ella agradece todo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ella agradece incluso las malas superiores que tuvo, del maltrato que sufrió. Incluso esto lo trata San Alfonso en un momento, no, y es muy interesante que usted lo adelante, de que cómo a veces el maltrato de las otras personas es utilizado por Dios para nuestra mejora espiritual también. Que uno a veces piensa, claro, no es que Dios manda a la persona a cometer un pecado y a tratarnos mal, no, pero Dios se aprovecha de esos malos tratos para nuestro bien espiritual. Es súper interesante porque recordemos el principio que vimos al inicio, no hay mal que Dios no aproveche para sacar cosas buenas para nuestra alma. Eso es lo que tenemos que grabarnos en la cabeza. Ahora continuamos con la siguiente diapositiva. El primer punto que toca San Alfonso es la excelencia de la virtud, de esta virtud, de la uniformidad con la voluntad de Dios. Y él hace una introducción muy bonita y él dice que lo que más, digamos, cuando dos personas se aman enteramente, la caridad, que es la mayor muestra del amor, la caridad, de la santidad, perdón, es la caridad. Cuando uno quiere demostrar verdaderamente su amor a Dios, tiene que estar unido completamente a Él y estar uniformemente unido a Él en su voluntad. No sé si está un poco confuso, pero es lo que describe San Alfonso. Y dice que uno puede ofrecerle a Dios trabajos, sacrificios, limosnas, ayunos,
Pero si usted no le ofrece a Dios lo más importante, que es su voluntad, no le ofrece nada. Incluso dice, vamos a leer aquí esta frase: verdad es que agradan al Señor las mortificaciones, las meditaciones, las comunicaciones, las obras de caridad que ejercitamos con el prójimo, pero solamente agradan cuando están conformes con su voluntad santísima. De lo contrario, lejos de ser de su agrado, las detesta y las juzga dignas de castigo. Esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos, según nosotros, obras buenísimas, pero no están de acuerdo a la voluntad de Dios, pasan a ser obras malas. Es como yo ganar una carrera de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos, pero estoy fuera de la pista. No me sirve de nada. Yo gano la carrera, le gano a los mayores atletas, pero estaba fuera de la pista donde estaba compitiendo. Y aquí San Alfonso da un ejemplo muy interesante. Es como un dueño de un campo que tiene a 2 trabajadores. Uno es súper trabajador, llega temprano, no para un minuto de trabajar, está todo el día, ni siquiera para descansar al mediodía, en el almuerzo, y está todo el tiempo trabajando. Solo que hace lo que le da la gana. No hace lo que el dueño del campo manda. Y tiene otro que es medio vago, medio holgazán, llega a veces tarde, se pone a conversar, se pone a ver los pájaros, pero hace exactamente lo que el dueño del campo quiere. ¿Quién es el que agrada más al dueño del campo? ¿El que pasa todo el día trabajando, pero haciendo lo que le da la gana a él? ¿O el que hace única y exclusivamente lo que el dueño del campo quiere? Evidentemente el que hace la voluntad de su dueño, mejor dicho, la voluntad del dueño del campo. Y así tenemos que ser nosotros con Dios. Incluso llega así San Alfonso, que quien le entrega a Dios todo, pero no le entrega su voluntad, en el fondo comete un pecado, una especie de pecado de idolatría, que es algo gravísimo. La idolatría es un pecado que aborrece a Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo, si usted no está entregándole su voluntad a Dios, usted está creándose en su cabeza un Dios a su medida. Usted está creando un ídolo, usted está creando un Dios que a usted le conviene. Entonces yo estoy creando un Dios que me permite tales cosas, que me aprueba tal pecado, que me aprueba tal actitud, que no me exige tal sacrificio, que no me exige cortar con tal amistad, que no me exige cortar con tal vicio, y yo creo ese Dios, lo tengo en mi cabeza. En el fondo yo no estoy entregándole mi voluntad a Dios, estoy quedándome con mi voluntad y estoy creando un ídolo en mi cabeza y estoy cometiendo un pecado de idolatría. Es algo muy grave y es impresionante y muy lógico. Dice acá: si nuestras obras no están hechas según el beneplácito del Señor, ¿cómo podrán redundar en gloria suya? No quiere Dios los sacrificios, sino que se acate su santísima voluntad. Más le gustan a Dios los sacrificios que miles de corderos cebados. ¿Se acuerdan esa frase? Más le agrada a Dios la voluntad, darnos por entero a Él, que miles de sacrificios y corderos cebados. Continúa acá. Aquí hay una frase, varias frases de la Escritura, mejor dicho, en que vienen a reafirmar esto que dice San Alfonso. Dice en la carta a los Hebreos, San Pablo refiriéndose a nuestro Señor: tú no has querido sacrificio ni ofrenda, entonces dije, heme aquí que vengo para cumplir, oh Dios, tu voluntad. Nuestro Señor bajó del cielo a la tierra. ¿Para qué? Única y exclusivamente para cumplir la voluntad de Dios. Él se revistió de su carne mortal para 2 cosas: para cumplir la voluntad de Dios y para mostrarnos el camino a seguir, que era justamente cumplir la voluntad de Dios. En el fondo sí, puede ser considerado lo mismo. Y nuestro Señor lo repitió varias veces: he aquí que vengo para cumplir, oh Dios, tu voluntad. En el Evangelio de San Juan: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Nuestro Señor Jesucristo, que era Dios, ni siquiera Él hacía lo que Él quería, Él hacía la voluntad del Padre. Él era Dios, hombre también, en su naturaleza humana, pero Él sabía que su misión en esta tierra era cumplir completamente la voluntad del Padre, y así lo hizo. Y después también recuerden aquel pasaje del Evangelio en que nuestro Señor
considera madre y hermanos aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Dice aquí, aquel que hiciese la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Si nosotros queremos ser considerados hermanos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que cumplir ¿qué? La voluntad de Dios. Continuamos. San Pablo. San Pablo era, se podría decir, uno de los mayores pecadores de la época. Era un perseguidor de la iglesia, era alguien pésimo. Él iba camino a Damasco, ¿no? Buscando cristianos para traerlos a Jerusalén y matarlos, condenarlos. ¿Qué le bastó a San Pablo? Le bastó que nuestro Señor lo llamara y que él aceptase el llamado de nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que San Pablo hizo? Hizo un acto de voluntad. Le ofreció su voluntad a Dios. Señor, ¿qué queréis que yo haga? Con ese acto de voluntad, con ese acto de entregar su voluntad a Dios, Dios lo acogió a él como su apóstol, lo santificó en ese momento. ¿Por qué? Por un acto de voluntad, por entregarle la voluntad a nuestro Señor. Dice acá, cuando San Pablo perseguía a la iglesia, le iluminó Jesucristo y lo convirtió. Para conseguirlo, ¿qué es lo que hizo San Pablo? ¿Qué es lo que dijo? No hizo nada más que ofrecerse a cumplir la voluntad de Dios. Nada más, no fue que San Pablo tuvo que irse a hacer un curso a la sinagoga de no sé quién o con los apóstoles, nada. Fue simplemente decirle a nuestro Señor, ¿qué queréis que yo haga? Y Dios lo convirtió. El Señor le dijo, dice San Pablo, Señor dijo, ¿qué quieres que haga? Y en aquel mismo instante le proclamó Jesucristo, vaso de elección y apóstol de los gentiles. Ese mismo es ya, palabras de nuestro Señor, ese mismo es ya un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre delante de todas las gentes. Entonces es un gran ejemplo para nosotros. Si nosotros de verdad queremos ser santos, tenemos que entregarle nuestra voluntad a Dios. Podemos darle toda nuestra vida, nuestras posesiones, nuestros ayunos, todo lo que queramos. Si nosotros no le damos lo más importante, no le estamos dando nada. Aquí lo dice, el que da a Dios su voluntad se lo da todo. El que da limosnas da al Señor parte de sus bienes. El que se mortifica le da su sangre. El que ayuna le ofrece su alimento. Pero el que le entrega su voluntad le da no solo parte de lo que tiene, sino que le da todo. Y eso es lo que quiere nuestro Señor de cada uno. Él quiere todo de nosotros. San Agustín decía eso, que nosotros a nuestro Señor tenemos que decirle, Señor, poseedme por entero. Y la forma de que nuestro Señor nos posea por entero es que nosotros le entreguemos nuestra voluntad. Entonces ahí termina ese capítulo, la excelencia de esta virtud, de la uniformidad con la voluntad de Dios. Continúa, cerrando, esta diapositiva la puse al final, por eso me había olvidado. Esto es lo que debemos pedir por intercesión de nuestros santos patronos, por medio de nuestros ángeles custodios y sobre todo por mediación de María, Madre de Jesús, la cual fue más perfecta que todos los santos. Ejemplo de todo Nuestra Señora, porque estuvo unida con más perfección que ellos a la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Nuestra Señora cuando se le apareció el ángel y le reveló todo el misterio de la encarnación, todo el misterio de la salvación, de la redención de la humanidad? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que se haga la voluntad de Dios en mí. Yo soy una mera esclava del Señor. Ella se entregó por entero a la voluntad de Dios y por eso estuvo tan unida a ella, tanto que pasó a ser la madre de Dios, la madre del Mesías. Ejemplo para nosotros también. Segundo, y esto es muy importante también, estar uniforme con la voluntad de Dios en la adversidad y en la prosperidad. Decíamos al inicio, es muy fácil uno estar contento con la voluntad de Dios cuando las cosas van bien. Aquí vemos en la fotografía un hombre exitoso que parece que le caen pétalos de flores del cielo y que va bien y que prospera y que su trabajo es excelente, las acciones suben, la cuenta bancaria, la familia debe ser una cosa maravillosa, lo está esperando el chofer, viene de almorzar, de cerrar un gran negocio, una vida perfecta a los ojos del mundo. Puede ser que el hombre sea católico y en esos momentos de prosperidad es fácil decir, alabado sea Dios, gloria a Dios, maravilloso, Dios te amo. Pero en los momentos de aflicción, de enfermedad, cuando vienen esas adversidades, ahí es que tiene mucho más mérito decir,
Alabado sea Dios. Y aquí hay una frase de San Juan de Ávila que dice así: vale más en la adversidad un gracias a Dios, un bendito sea Dios, que 6,000 gracias de bendiciones en la prosperidad. Claro, porque hasta el demonio es capaz de decir gracias a Dios por los bienes que me das cuando el demonio está pasando bien. No tiene ningún mérito. Cuando estamos pasando las dificultades es que vale a los ojos de Dios decir bendito sea Dios, gracias a Dios. Y aquí está lo que decía el hermano Juan Andrés. Cuando los otros nos maltratan, nos humillan, nos insultan, en esas circunstancias también Dios como que se aprovecha para nuestro bien, para fortalecernos en algunas virtudes, como la virtud de la humildad, para que nosotros acudamos más a la protección de Dios, para que nosotros nos desapeguemos de las amistades de esta tierra. Y Dios como que utiliza esa vara para golpearnos, no es Él directamente, sino que es como que una vara que Él utiliza para golpearnos, para formarnos, para nuestro bien. Muchas veces, cuando antiguamente, ya hoy en día es hasta delito en algunos lugares, cuando nuestros padres nos corregían, ellos nos golpeaban a veces porque no lo merecíamos, hacíamos tonterías, hacíamos cosas que estaban mal y nuestros padres nos golpeaban. Yo creo que nadie salió traumado, yo por lo menos no me siento que haya sido traumado por eso. Y usted veía que su padre lo golpeaba, pero usted veía que a él le dolía más el golpe que le daba, y a veces era con un cincho, era con alguna cosa, y es una representación muy buena de que Dios a veces se utiliza de esas personas que son como ese cincho, que nos golpean para corregirnos, pero a Dios le duele que esas personas nos traten mal, nos lastimen, nos humillen, nos hagan esos males, porque no es que Dios esté contento con las actitudes de esas personas, pero Dios se utiliza de esas actitudes para nuestro bien espiritual. Dice acá San Alfonso: no solo debemos recibir con resignación los trabajos que directamente nos vienen de la mano de Dios, como las enfermedades, las desolaciones de espíritu, la pobreza, la muerte de los parientes, sino también las que nos vienen por medio de los hombres, como son los desprecios, las calumnias, las injusticias, los hurtos y toda suerte de persecuciones. Dice acá también: cierto es que cuando alguien nos ofende injustamente, Dios no quiere su pecado ni participa de la mala voluntad del pecador, pero Dios de un modo general participa de la acción por la que tal persona nos golpea. Es lo que yo daba el ejemplo del padre que golpea a su hijo utilizando como que una herramienta para que escarmiente. Al padre le duele, pero él sabe que tiene que hacerlo. Y es lo que Dios hace con estas personas hacia nosotros. Dice aquí San Alfonso: ¿descargará alguna calamidad sobre la ciudad? San Alfonso no. Cita San Alfonso al profeta Amós. ¿Descargará alguna calamidad sobre la ciudad? Pregunta el profeta Amós. Que no sea por disposición del Señor. De Dios vienen los bienes y los males. Había ya dicho el sabio: la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza. Y citando aquí al profeta Amós, recuerda que Dios a veces utiliza a seres humanos para castigar. Lo hizo al rey David, lo hizo en las Sagradas Escrituras hay varios casos, al pueblo de Israel. Incluso cuando fue la invasión a Jerusalén, la destrucción del templo, cuenta el padre Alfonso Rodríguez que, citando un ejemplo similar a esto, cómo Dios utilizó a los romanos para castigar a los judíos, para que ellos entendiesen que habían cometido un pecado muy grave, que ellos habían matado al propio Dios. Y decían que los propios romanos, ellos no entendían cómo habían conseguido hacer tanta destrucción en tan poco tiempo. Y se entiende por qué, porque era la mano del propio Dios que los había utilizado a ellos, y que ellos habían conseguido unas fuerzas que no sabían de dónde para conseguir hacer tanto mal a una ciudad y destruirla de la forma como la destruyeron. Era la mano de Dios por medio de ellos que destruía. Y también el rey David, no me acuerdo el nombre, que Dios había utilizado a alguien para que lo hiciera escarmentar también. También el rey David, cuando sale un loco y le empieza a tirar piedras y lo empieza a insultar después del pecado que le había cometido,
los que custodiaban al rey David le decían, ¿quieres que lo matemos? Y el rey David dice, no, déjenlo porque es el propio Dios que lo está utilizando para hacerme escarmentar. Y es así en nuestra vida. Dios a veces utiliza personas que nosotros no las soportamos, no las queremos, nos caen mal, pero son herramientas de Dios, instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros bajemos la cabeza y practiquemos la humildad a veces. No sé si el hermano Juan Andrés quiere decir algo. Hermano, nuevamente discúlpeme por interrumpirle, Al pero contrario. Usted me ha dicho que por favor interfieran para animar un poco más. Ya, me parece súper animado, hasta pena me da, pero en fin, también para ayudarle y también ayudar un poco a las personas. Yo quiero hacer una pregunta, y es una pregunta que puede ser poner el dedo en la llaga directamente. Usted está mencionando ahora de cómo todos los males que Dios permite, en realidad es por nuestro bien, ¿no? Sí. Pero yo he escuchado mucho, hermano Sebastián, y le soy honesto, me cuesta demasiado responder a esa pregunta. También porque es fácil uno decirlo cuando a uno no le ha pasado, ¿no? Uh-huh. Pero ya he escuchado esta queja. Si Dios existiera, no hubiera permitido eso. Por ejemplo, el divorcio de los papás, por ejemplo, alguna muerte o algo. Y es una persona que, por así decir, se cierra y le echa, por así decir, la culpa a Dios, y a los ojos humanos no saca ningún bien de ahí. Uno, ¿cómo puede ayudar a una persona así? Que estoy seguro que muchísimas de las personas que nos están asistiendo pues o ya han escuchado eso, o incluso quizás hasta se les haya pasado por la mente, digamos, esa idea. Sí, es una muy buena pregunta y a la vez es una muy difícil pregunta, porque usted, ¿cómo le responde eso a una persona que no tiene fe? Una persona que ve todo con ojos humanos. ¿Usted qué le va a explicar de que después de esta tierra viene una verdadera recompensa que es en el cielo, y que Dios se llevó a ese joven con esa enfermedad de cáncer porque le estaba preservando de va a saber qué cosas en esta tierra? Y que usted después en el cielo, cuando se lo encuentre y usted vea de lo que Dios lo libró, usted le va a agradecer a Dios por habérselo llevado. ¿Usted cómo le explica eso a una persona que no tiene fe? A una persona que tiene fe es fácil, porque es lo que nos pasa cuando está todo bien, es muy fácil usted agradecerle a Dios y pedirle a Dios, pero cuando Dios se lleva, esto también lo va a tratar San Alfonso más adelante, cuando vienen esas pérdidas de familiares, cuando vienen esas enfermedades gravísimas y que Dios no lo atiende, ¿usted cómo explica eso? ¿Cómo usted va a entender que la voluntad de Dios es más perfecta llevándosele a usted un ser querido, un hijo, por ejemplo, una madre que pierde un hijo? Una madre que pierde un hijo. Es algo que en esta vida no se supera, es algo con lo que se aprende a vivir, porque es algo que se podría decir que es antinatural, pero nadie puede decir y mirar para el cielo y decir, Dios, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Dios sabe por lo que usted está pasando. ¿Por qué? Porque Dios quiso venir Él, encarnarse, como decíamos, vestirse con nuestra propia carne y pasar por los sufrimientos más atroces que se pueden pasar en esta vida. Usted puede estar sufriendo lo que sea. Usted todavía no empezó a sudar sangre como sufrió nuestro Señor en el Huerto de los Olivos. Él pasó por las mayores tristezas, agonías, sufrimientos morales, físicos, los mayores dolores, las mayores torturas, las pasó nuestro Señor. Y las pasó también la Santísima Virgen en su corazón. Una madre que perdió a su hijo tiene el consuelo en la Santísima Virgen, que la Santísima Virgen también perdió a su hijo de la peor forma, y su hijo, que era el hijo más inocente, el hijo más santo, el hijo más bueno, que venía a redimir a la humanidad, ella lo perdió. Ella lo recibió en sus brazos completamente destruido, que bien decía el profeta, más parece un gusano que un hombre. Ella lo recibió en sus brazos, ella le curó las heridas. Imagínense el dolor de esa madre, que es Nuestra Señora, viendo a su hijo muerto de esa forma, él que no había hecho nada para sufrir esa muerte. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros todos nos vayamos al cielo. Nosotros vivimos aquí en esta tierra en una prisión. Esta tierra es una prisión. Y cada día
Cada hora, decía Santa Teresa, cada hora que pasa, cada día que pasa, yo me alegro, porque es una hora y un día más en el cual yo no puedo perder mi alma. Cada día que pasa es un día en que ya me salvé de perder mi alma. Porque nosotros no fuimos creados para este mundo, nosotros fuimos creados para la eternidad, para el cielo. Y como usted bien decía, ¿qué puede hacer uno con esas personas? Con los que tienen fe es fácil explicar, pero con los que no tienen fe, solo queda rezar por ellos. Rezar por ellos, y por más que uno les diga, a mí me ha pasado también, personas que usted les explica, no entienden. ¿Qué es? Falta de fe. Falta de fe. Y ahí no hay mucho que hacer. Rezar por ellos e incentivarles en la fe. No sé si está claro. Bueno, como decíamos, seguimos aquí. El ejemplo del santo Job. Job es uno de los libros más espectaculares que existen en las Sagradas Escrituras y que nos da un poco la idea de cómo actúa Dios en su providencia. Job era el hombre más rico que existía en la tierra. Un hombre que tenía una familia espectacular, no sé cuántos hijos, tierras, ganados. Y el demonio, esto lo describe el libro, como que se acerca después de estar paseando por la tierra, y Dios como que se enorgullece de tener un siervo tan fiel como Job, y dice, ahí está mi siervo Job, qué maravilla. Y el demonio le dice, claro, él te es fiel y te bendice, te glorifica porque tú le has dado todos los bienes. Quítale sus bienes y vas a ver cómo te maldice. Y ahí Dios le dice al demonio, quítale sus bienes, pero no lo toques a él, y vas a ver que él va a ser fiel. Y ahí el demonio va y empieza, en un solo día, le mató a todos sus hijos, le quemó todos sus campos, perdió todas sus propiedades, todos sus animales, le agarró una enfermedad espantosa, una especie de lepra, y era un tal sufrimiento que aquí vemos en la imagen que el propio Job agarraba una teja y se limpiaba sus llagas, una especie de pus que le salía de sus llagas, se la raspaba con la teja. ¿Y qué decía Job? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Llegaba cada uno de los empleados de Job a decirle, los sabeos vinieron y te robaron tus ganados y lo mataron a la mitad de tu ganado. ¿Qué decía Job? Dios me lo dio, los sabeos me lo quitaron. No, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Por medio de los sabeos, pero fue Dios quien me lo quitó. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y Job fue completamente fiel, a pesar de todos los sufrimientos que tuvo, a pesar de que perdió a sus hijos, a pesar de que tuvo esa enfermedad espantosa. Miren, hasta la prueba que le puso Dios a Job. Dios le quitó a Job todo, le quitó sus posesiones, le quitó sus hijos. Lo único que le dejó fue su mujer. Que su mujer se la dejó ¿para qué? Como dicen en Colombia, para que le pusiera cantaleta. Y le decía, ya maldice a Dios de una vez por todas. La mujer, en vez de ser un sustento para él, le incentivaba a pecar, le incentivaba a que se rebelase contra Dios. Y Job la reprendía, no digas esas cosas. Del Señor, si Dios nos manda los bienes, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y resumiendo mucho la historia de Job, él fue fiel hasta el final. Él en un momento como que se desliza un poco y le dice a Dios, bueno, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y Dios le da un discurso impresionante. Vale mucho la pena que ustedes se lean el libro de Job, es una maravilla. Y Job, por ser fiel, por no renegar nunca de Dios, Dios le devuelve todo lo que le había quitado y le da mucho más. Le da muchos más hijos, le da muchas más tierras, le da mucho más ganado, le da todo en cantidad. ¿Por qué? Porque él estaba unido a la voluntad de Dios, porque él aceptaba de Dios las cosas buenas y aceptaba las cosas malas. Aquí están las frases que dice Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, se ha hecho lo que es de su agrado, bendito sea el nombre del Señor. Y dice aquí San Agustín, todo cuanto nos acaece contra nuestra voluntad, dice San Agustín, hemos de convencernos que todo sucede por voluntad de Dios. Y aquí viene un ejemplo muy interesante
que ocurrió con un monje que le pedía a Dios en sus oraciones, un abad que vio que dentro de sus monjes había uno que hacía grandes milagros, que solo con rozar con la túnica o con el cordón de su hábito, curaba gente, enfermos, levantaba paralíticos. Era una cosa impresionante. Y entonces el superior un día lo llama y le dice: mire, ¿qué es lo que usted hace para hacer tantos milagros? Y ahí el monje le dice: no, mire, yo no hago nada, yo simplemente cumplo la misma regla que ustedes cumplen, hago las mismas penitencias que ustedes cumplen, hago los mismos ayunos, no me flagelo más que lo que ustedes se flagelan, hago las oraciones en la capilla como tengo que hacerlas. Lo único que yo hago, que eso sí, yo todos los días le digo a Dios que le entrego por entero mi voluntad, y que mi voluntad quiero que sea la voluntad de Él, que no quiero nada que no sea la voluntad de Él. Y no me alegro ni me entristezco cuando pasan cosas buenas o cosas malas, porque yo sé que todo lo que viene es por voluntad de Dios. Aquí están. Ni las cosas prósperas me levantan, ni las adversas me abaten, porque yo las recibo todas como venidas de las manos de Dios. Y a este fin enderezo mis oraciones. Esto es para que se cumpla en mí toda su perfección santísima. Y ahí el abad: pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué pasó el día cuando vino el enemigo nuestro y nos quemó todos nuestros campos y nos dejó sin comer? Yo le di gracias a Dios, porque si eso ocurrió, fue por voluntad de Dios. Ahí el abad quedó impresionadísimo, se arrodilló y le pidió la bendición, y ahí entendió por qué este hombre era tan santo y hacía tantos milagros, porque estaba completamente unido a la voluntad de Dios. Y así debemos ser nosotros. Por más que pasen cosas terribles aparentemente, aceptar y estar unidos a la voluntad de Dios. Continuamos. No sé cómo estamos de tiempo, hermano Juan Andrés. Yo creo que estamos ya pasados, ¿no? No, lleva 42 minutos. Uy, Dios santo. Bueno, dice acá que el gran provecho que tiene la uniformidad con la voluntad de Dios. Dice San Alfonso María de Ligorio: el que se ejercita en la práctica de esta virtud no solo se santifica, sino que también goza en la tierra de paz inalterable. Esto es muy interesante. Una persona que está conforme con la voluntad de Dios siempre va a estar alegre, nunca va a estar triste, nunca, como el monje este que acabamos de contar la historia. Es una persona que pase lo que pase en este mundo, que pase lo que pase con su vida, nunca va a estar alterado, nunca va a estar enojado, nunca va a estar triste. ¿Por qué? Porque él sabe que todo lo que ocurre es por voluntad de Dios. Cuentan los padres del desierto que había un hombre en sus tierras que obtenía los mejores frutos, unas frutas espectaculares. Y un día le fueron a preguntar que cómo hacía para tener frutos mejores que los de todos los labradores de la tierra en ese momento. Y él les dijo: yo tengo los mejores frutos porque yo siempre tengo el clima que yo quiero. ¿Y cómo así? ¿Usted cómo hace para tener el clima que usted quiere? Pues muy fácil, porque yo tengo el clima que Dios quiere. Porque cuando Dios quiere que llueva, yo quiero que llueva. Cuando Dios quiere que haga sol, yo quiero que haga sol. Entonces, como yo siempre quiero el clima que Dios quiere, o mejor dicho, como Dios siempre quiere el clima que yo quiero, pues siempre me salen los mejores frutos. Y así es. Una enseñanza muy sencilla, pero que también nos puede servir mucho a nosotros. El día que llueve, ¡ay, maldita sea! Si Dios quiere que llueva, yo quiero que llueva. ¡Ay, qué sol tan espantoso! Si Dios quiere que haga sol, yo quiero que haga sol. Y así nuestro día va a ser mucho más tranquilo, vamos a estar mucho más alegres. No vamos a estar lamentándonos, quejándonos por tonterías, por cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. Dice: para los que aman a Dios, dice San Pablo, todas las cosas se tornan en bien. Si yo amo a Dios, todo lo que ocurre, todo va a ser bien. Todo lo voy a ver con buenos ojos. Yo tengo siempre el tiempo que quiero, decía el obrero el labrador. Yo tengo siempre el tiempo que quiero porque yo no quiero otro tiempo distinto del que Dios me manda. Y como yo deseo lo que Dios quiere, me da siempre los frutos como yo los quiero. ¿Está bien? Dice el libro del Eclesiástico: el hombre santo permanece en la sabiduría como el sol, pero el necio cambia como la luna. El necio se refiere al pecador. El pecador es como la luna. Un día está menguante,
un día está medio, otro día está lleno, otro día está, no sé, sin luna, otro día está... ¿Por qué? Porque Él va a variar su temperamento de acuerdo a las cosas de este mundo. Un día está súper exultante y brinda y está feliz porque le salió un negocio. Otro día está deprimido porque le fue mal un negocio, le fue mal con su esposa, le fue mal con no sé qué. Otro día está llorando, otro día está gritando, otro día está... Ese es el pecador, no tiene una estabilidad. ¿Por qué? Porque él depende única y exclusivamente de las cosas materiales. El hombre santo es como el sol, siempre está igual, es inmutable, porque para él todo está de acuerdo a la voluntad de Dios, por lo tanto todo está bien. Y nosotros debemos ser así, como el sol, inmutable, siempre igual. No depender de qué, de las cosas de este mundo, de las cosas de la tierra, de las cosas materiales que son cosas perecederas, cosas que se quedan en esta tierra. Nunca hemos visto un ataúd que tenga cajones. Uno no se lleva nada de esta tierra. Bien como decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. ¿Por qué angustiarse? Si estamos en la pobreza, en la enfermedad. Y por eso viene aquí el ejemplo del mendigo, que ahora sí era la historia de un monje que le pedía a Dios que le mandase un buen director espiritual, el mejor director espiritual, que le guiase hacia el cielo. Y un día Dios le respondió la oración y le dijo, dirígete a la puerta de la capilla del convento. Y el hombre fue, el monje, llegó a la capilla del convento y se encontró con un mendigo que estaba ahí sucio, pobrecito, tirado en la puerta, y lo saluda. Y le dice, buenos días, señor mendigo, ¿cómo está usted? Dios le dé un buen día. El mendigo lo mira y le dice, mire, sabe que yo nunca he tenido un mal día. Nunca he sido infeliz, porque estoy acostumbrado a querer en todo y por todo lo que Dios quiere. Todo lo que me sobreviene, sea dulce, sea amargo, lo recibo de su mano con alegría, considerando que es lo mejor para mí. Y este es el fundamento de mi felicidad. Entonces, ese mendigo que pasaba por las cosas más terribles, a veces por hambre, a veces por sed, a veces por frío, era feliz. ¿Por qué? Porque él sabía que si estaba sufriendo eso, era porque Dios lo quería. Ahí el monje le dice, mira, ¿y cómo has llegado a tal perfección en tu vida? Pues simplemente haciendo silencio y cerrando los oídos a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque yo soy un rey. ¿Cómo que tú eres un rey? ¿Dónde está tu reino? Mi reino está en mi alma, porque mi alma la mando yo, no la manda las cosas de este mundo, las cosas de esta tierra. Mi alma la manda mi inteligencia, mi voluntad, por encima de mi sensibilidad. Era un hombre que había llegado a un nivel de perfección tal, ¿por qué? Porque se había puesto en uniformidad con la voluntad de Dios. Él, en la situación que estaba, por más miserable que fuese, él era feliz porque era lo que Dios le había mandado y era lo que Dios quería de él. Si Dios le hubiese mandado a ser un gran, no sé, empresario, él sería feliz también porque Dios lo había mandado. A ser un gran intelectual, sería feliz porque Dios lo había mandado. Dios lo mandó a ser mendigo, él era feliz. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo completamente la voluntad de Dios. Y bueno, para ir terminando, esta parte la vamos a tener que hacer un poco más rápida porque es un poco más extensa, pero cada uno puede hacerla en su casa, en su día a día con los ejemplos. Está medio teórico, pero San Alfonso entra en esta parte, en la práctica de esta virtud. Dice veamos ya la práctica y veamos más en particular en qué cosas debemos conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Aquí vemos a San Alfonso y él da 7 puntos. Y con esto creo que vamos a terminar. En los accidentes ordinarios de la vida, lo que decíamos, en nuestra vida tratemos de no quejarnos de las cosas simples que nos pasan. Puede ser con el clima, como decíamos al inicio, un día de calor, ¿qué necesidad hay de quejarse? ¿Qué calor tan espantoso? Un día de frío, ¿qué frío tan horrible? Hagamos un esfuerzo, un acto de virtud y veamos, qué lindo día quiere Dios que haga hoy tan caliente, maravilloso. Y es un acto de unión a la voluntad que Dios quiere que haga calor.
¡Qué lluvia tan maravillosa! Hoy Dios quiere regar las plantas en el mundo. Ya, nos unimos a la voluntad de Dios. Cuando tenemos hambre, no tenemos por qué estarnos quejando. ¡Qué hambre tan horrible! ¡Qué espanto, por Dios! Ya, qué hambre, qué hambre. Y todo el tiempo es una tras de otra. ¡Qué dolor de cabeza tan espantoso! En las cosas ordinarias de la vida, pequeñitas, no quejarse. Segundo, en los defectos naturales. No tenemos por qué quejarnos de que tenemos mala memoria, de que tenemos pocas habilidades físicas, de que tenemos poca destreza mental, de que tenemos poca inteligencia, de que tenemos, como yo, poca habilidad para dar charlas. No hay que quejarse, es lo que Dios nos dio esos dones. Y bueno, cuando uno le regala algo a alguien, uno se queda muy desagradado cuando la persona que recibe ese regalo se queja. ¡Ay, no! ¡Qué regalo tan feo! Esto no es lo que yo quería. Imagínense que usted va y se esfuerza y le compra un reloj a su, no sé, vamos a poner un ejemplo, a su hijo. Usted va y le compra un reloj a su hijo, usted va y se esfuerza y trabaja y ahorra y se lo compra. El día que se lo regala a su hijo lo abre. ¡Ay, no! Pero es que a mí no me gusta, el color está muy feo, está muy grande, yo lo quería de otra forma, esta marca no me gusta, me queda apretado, y yo lo quería no de metálico, sino de cuero, y yo prefiero... Cuando a uno le dan un regalo, uno no tiene por qué exigir diferentes características del regalo. Cuando a usted le dan un don, un regalo, acéptelo y agradézcalo. Dios no tiene la obligación de hacernos más inteligentes, de hacernos más sabios, de hacernos más ágiles. Ya fue un gran don de Él crearnos y ponernos en esta tierra y darnos la fe, darnos un montón de cosas que nos ha dado, sustentarnos en el ser. No tenemos por qué quejarnos por nuestros defectos físicos ni nada. Así que démosle gracias a Dios por todo y no nos quejemos de nada que nos ocurre. Nada de defectos físicos, nada. Hacer ese acto de sacrificio, ese acto de agradecimiento, de agradecer a Dios por todo y no quejarse. Tercero, hermano Juan Andrés, no sé si quiere decir algo. En la enfermedad, nunca quejarse en las enfermedades. Esto es muy importante y muy difícil también. ¿Por qué? Porque a veces pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar años, y uno está pidiendo y toda la familia está pidiendo y esa enfermedad no se va. Y puede ser que esa enfermedad es la herramienta que Dios está utilizando para su conversión. Había un devoto de Santo Tomás de Canterbury que lo fue a visitar ahí a la tumba, a las reliquias de Santo Tomás de Canterbury, y le pidió la curación. Y Santo Tomás de Canterbury la curó. Y él, súper feliz, el devoto, cuando regresó a su casa, se puso a pensar y dijo: ¿y si esta enfermedad era lo que me convenía para mi vida espiritual? Regresó a Santo Tomás de Canterbury y le pidió: Santo Tomás, si esta enfermedad es lo que Dios me mandó para mi santificación, te pido que me devuelva la enfermedad. Al día siguiente estaba nuevamente con la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda San Alfonso? Que no pidamos ni la salud ni la enfermedad, que pidamos lo que Dios quiera, que pidamos lo que más nos convenga para nuestra alma. Creo que era Santa Beatriz también, que un día estaba enferma en cama y se le apareció nuestro Señor Jesucristo con las dos manos así, y en una decía salud y en la otra decía enfermedad, y le ofreció a ella para que escogiera. Y Santa Beatriz le dijo: Señor, dame lo que tú quieras. Y esa debe ser nuestra actitud. No quiere decir que no podamos, cuando son enfermedades muy graves, decir, como dijo nuestro Señor mismo: Señor, aparta de mí este cáliz. Cuando están sufrimientos muy graves, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Siempre poniendo ese condicionante, que se haga la voluntad de Dios y no mi voluntad. Hermano Juan Andrés. Hermano Sebastián, ¿sabe qué me hizo recordar del doctor Plinio Correa de Oliveira, el maestro de nuestro fundador? Que él nunca pedía nada para sí, nada. Para sí, nada. Sus intenciones en las oraciones era todo concerniente a la causa católica, sí, a la Santa Iglesia, al apostolado, a la vida espiritual de los demás, al bien de los demás. Pero el pedir algo para sí, jamás.
Tanto así que le preguntaba, pero usted no pide ni por su salud. Nada. Él decía, nada pedir y nada recusar, ¿no? Esa era como que su frase de vida espiritual. Sí. Y bueno, faltan aquí algunas, yo no sé cómo estamos de tiempo. Cuarto. 5 minutos. Sí, yo creo que las pasamos rapidito. Cuarto, en la pérdida de las personas queridas, también, algo que nos cuesta mucho aceptarlo. Cuando se nos muere un familiar, cuando se nos muere a los religiosos, por ejemplo, un sacerdote que queremos mucho, a nosotros nos pasó con el padre Gonzalo. Era una persona que para nosotros era un guía en la vida espiritual. Y es difícil a veces entender por qué Dios, a un sacerdote de 50 años que tanto bien hace, que mismo en el canal de YouTube, cuánto bien hacía con sus misas, cuánto bien hacía con sus confesiones aquí a las personas que llegaban a la capilla, con sus charlas, con su buen ejemplo, con esa varonilidad, con ese orden que tenía en su vida. Dios decide llevárselo. Dios sabe por qué. ¿Y quién es uno para cuestionar a Dios el por qué se puede llevar a una persona que uno quiere y que le hace tanto bien en la vida espiritual? Eso para los religiosos. Para una persona que es civil, que es laica, un familiar querido, un ser querido, un padre, una madre, ya decíamos lo mismo, un hijo, una hija. Hay un caso muy interesante también, creo que fue en Inglaterra, un padre que tenía a su hijo enfermo y fue a visitar a un sacerdote que tenía fama de santidad y le pidió oraciones por su hijo que estaba enfermo y le dio unas monedas de oro en agradecimiento por las oraciones y para que hiciera caridad. Y el padre comenzó a rezar, el sacerdote comenzó a rezar por la curación de este niño y el niño a los pocos días murió. Y el papá del niño quedó muy triste de que Dios no había atendido sus oraciones, que por qué Dios no había atendido sus oraciones y esto. Y esa noche, después de que el niño había fallecido, el papá tiene un sueño con su hijo, que su hijo se aparece a él, se le aparece en el sueño súper luminoso, agradeciéndole por las oraciones que había pedido al sacerdote y agradeciéndole porque, pues, por la buena formación que le había dado y diciéndole que en el cielo él se iba a dar cuenta de las cosas que se había librado por haber muerto a temprana edad. Y es lo que decíamos, solo Dios sabe por qué permite que un ser querido se vaya a veces a temprana edad. Dios es el que lo está librando de tantas barbaridades. Este mundo que a veces se cae a los pedazos, uno dice, ¿cuánta gente de verdad que muriéndose se libra de tantas barbaridades que se vienen para este mundo? Y quien no desea, eso ya cada uno también lo tiene que pensar, quien no desea de verdad irse al cielo es porque está pegado en este mundo de pecado, este mundo horrible, este mundo que cada día más le pertenece al demonio. Y cuidado, quien no tiene deseos de irse al cielo cuanto antes, cuidado porque eso es señal de que está muy apegado a esta tierra. Y tiene que ver eso en su examen de conciencia. Uno tiene que estar dispuesto a encontrarse con Dios cuanto antes. Es duro, pero es algo que de verdad tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual. Siempre cuando sea la voluntad de Dios, pero el deseo nuestro es salir, como decía San Agustín, de esta prisión que es este mundo y podernos ir al cielo cuanto antes. Quinto, en las desolaciones de espíritu. Esto es un poco más complejo, que es cuando vienen las pruebas espirituales. Cuando uno empieza un camino de conversión, siempre al inicio vienen lo que se llaman las gracias primaveriles. Uno tiene grandes deseos de hacer grandes sacrificios, grandes actos de virtud. Cuando pasa esa fase, viene lo que se llama la fase de aridez. Y ahí es cuando se prueba de verdad que uno ama a Dios. Cuando no siente esas gracias que se llaman sensibles. Ahí es que verdaderamente uno tiene que demostrar de que uno ama a Dios desinteresadamente. Los santos, cuando ya van aumentando su vida de santidad, van creciendo en la virtud, lo normal es que pasen la mayoría de tiempo en arideces. Decía San Bernardo que él pasó casi 30 años sin sentir una gracia mística. ¿Ustedes saben lo que es eso? 30 años, que él decía que él leía las Sagradas Escrituras, él rezaba y él no sentía nada. Y él escribía unas maravillas sobre Nuestra Señora
que uno podría decir que parece que él estuviese hablando con ella todas las noches, y no, y él tenía una gran desoración espiritual. Así que en esos momentos de aflicción también, nunca quejarnos y ofrecerlos a nuestro Señor Jesucristo. También hace parte de aceptar esa voluntad de Dios y estar uniforme con esa voluntad de Dios. Sexto, en la hora de la muerte, ya lo adelantamos un poco, nosotros también estar dispuestos a morir de la forma que Dios quiera para cada uno de nosotros. Le pasó a Santa Gertrudis que una vez estaba caminando con sus monjas, se resbaló, se cayó, casi se mata. Y las monjas después le fueron a preguntar, hermana, madre Gertrudis, ¿usted no le dio miedo morirse sin los sacramentos? Ella les dijo, no, porque si yo me iba a morir así sin los sacramentos, esa era la voluntad de Dios y yo estoy dispuesta a aceptarla. Evidentemente quiero morir con los sacramentos, pero si la voluntad de Dios es esa, pues yo la acepto por completo. Así que tenemos que estar preparados para morir de la mejor forma posible, pero siempre aceptando la voluntad de Dios. Y séptimo, en los bienes espirituales. Esto se refiere a que uno no tiene que aspirar más allá a lo que Dios le llamó en cuanto a bienes espirituales. Por ejemplo, yo no puedo aspirar a estar más allá arriba de los serafines. Evidentemente, esto es para otra época espiritual en la que San Alfonso, él incluso llega a decir que una persona que tiene gracias místicas o que tiene, por ejemplo, apariciones de Dios y de la Virgen, él tiene la obligación de pedirle a Dios que se las quite, porque es por el esfuerzo y por el sacrificio que uno tiene que santificarse. Ahí es su forma de ver la espiritualidad. A mí me encantaría por lo menos que la Virgen me visitara todos los días y hablar con ella y nuestro Señor y los santos, pero para esa escuela de vida espiritual, yo creo que más la ascesis y la lucha y la oración y, en fin, luchar y combatirse uno mismo era lo que primaba, entonces por eso él también lo recomienda. Entonces, como que uno estar conforme a la santidad de lo que Dios le llamó y no aspirar a más. Yo creo que Monseñor Juan diría lo contrario, uno siempre aspirar a más y querer ser lo más santo posible. Así que bueno, ahí yo creo que San Alfonso del cielo pues nos disculpará, pero nuestro carisma pues yo creo que va más por otro lado. Uno siempre querer ser más santo de lo que pueda, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también muchos deseos son el propio Dios que los pone. Y si Dios le puso ese deseo, es la voluntad de Dios que usted lo desee. Exacto. Mismo si Dios después le puso el deseo y no quiso que se cumpliera. Exacto. Porque a veces Dios puede hacer eso también. Sí. También es otra generación, ¿no? O sea, era gente con otra estructura mental. Yo creo que nosotros, en fin, somos tan quebrados psicológicamente, espiritualmente, que Dios nos tiene que dar gracias mucho más grandes y nos tiene que como que entusiasmar también de una forma mucho más grande para aspirar a cosas también mucho más grandes, ¿no? Y bueno, y para terminar, yo creo que cada uno en el estado en que se encuentra, casado, soltero, religioso, tiene que buscar conformarse y unificarse con la voluntad de Dios. Muchos se excusan en que no, si yo fuera ermitaño del desierto, yo seguro sería un santazo. Si yo fuera heraldo, si yo viviera con ustedes en comunidad, yo seguro que sería... Es que si yo fuera casado, yo sería una madre de familia y a mis hijos, si yo no me hubiera casado y me hubiera hecho religiosa. No. Todos en el estado en que se encuentran están llamados a ser santos y a unirse de tal forma con la voluntad de Dios, amarlo de tal forma que ustedes deseen y quieran lo mismo que Dios quiera. Así que en esta charla recordemos eso, que nos quede eso grabado, que las cosas que nos vengan, aunque parezcan malas, aunque parezcan nefastas para nuestra vida, recordemos que Dios las permite siempre para sacar un beneficio para nuestra vida espiritual. Y que todo lo que Dios quiera tiene que ser todo lo que nosotros queramos. Así que ya el hermano Juan Andrés me está haciendo ya señales de que nos pasamos el tiempo. Gracias por haberse aguantado hasta acá, los que se aguantaron. Les pido que por favor pues den like. Recuerden compartir el video, dejar los comentarios y nos vemos en la próxima charla de formación el próximo jueves en este mismo horario.
Vamos a rezar para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.